¿Qué tal? Sean bienvenidos, amigos, a este espacio de relatos de la noche largo. La noche ya se instaló y con ella despiertan esas sombras que a plena luz del sol nadie se atrevería ni a mencionar. Para hoy hemos preparado una selección de relatos cargados de misterio, pesadilla y puro escalofrío. Historias que se les van a quedar grabadas en la mente mucho después de que este video llegue a su final. Así que busquen un rincón bien tranquilo. Apaguen todo. Si pueden, usen auriculares y desconéctense de cualquier distracción. Escuchen con mucha atención. Pero ojo, recuerden que esto solo son relatos de terror. El hecho de que algo haya pasado hace tiempo no quiere decir que les vaya a ocurrir a ustedes. Después de todo, sería una locura pensar que por el simple hecho de estar oyendo estas historias en plena madrugada, alguien pudiera traer algo que debería seguir oculto. O tal vez sí. Ahora, respiren profundo, apaguen esa última luz que les queda prendida y dejen que la oscuridad sea su guía. Bienvenidos de nuevo, y aquí, a Relatos de la Noche Largo, el lugar donde cada relato es una ventana hacia secretos que, tal vez, la humanidad jamás debió conocer. Y ahora, que comienza el primer relato. Esta historia tiene 3 partes, y de verdad quería contárselas, pero le daba 1000 vueltas porque no sabía ni cómo empezar. Es algo tan extraño, tan inquietante, tan difícil de digerir y la verdad, indescriptible. Ahorita entenderán por qué. Primero, hablemos de Sebastián. Sebastián es parte de nuestra familia nocturna. Le encanta estar aquí. Se siente orgulloso de ello y tiene una vivencia que es casi un secreto a voces. Algo que se cuenta como una leyenda familiar. Él se animó a compartirla y ha sido uno de los relatos más complejos, raros y extravagantes que me han enviado al canal. Lo curioso es que Sebastián nunca ha tenido una experiencia paranormal. No le ha pasado nada extraño. Y la verdad es que tampoco quiere que le pase. A él simplemente le gustan las historias de terror. Y ya, no quiere vivir nada. Así porque existe una leyenda en su familia, una historia que viene desde los tiempos de sus abuelos. En su casa no la cuentan como un mito, sino como una realidad que marcaron la infancia y la adolescencia de sus antepasados. Es algo tan pesado y traumático, un evento que golpeó a todo un pueblo al punto de hacerlo desaparecer del mapa. Para empezar, déjame contarte un poco sobre este lugar, al que llamaremos San Carlos. Resulta que en esa época, San Carlos era un sitio donde las calles ni siquiera tenían pavimento. Supongo que porque todavía no llegaba la tecnología o simplemente no les importaba. Eran caminos de pura tierra. Levantaban polvo todo el tiempo. Pero aún así, era un pueblo bastante grande, con poco más de 200 habitantes. Había familias completas, gente soltera. En fin, poco más de 200 residentes. Las viviendas estaban todas pegaditas, una al lado de la otra, ocupando apenas 3 cuadras largas, a diferencia de otros pueblos, donde cada casa suele estar apartada o con terrenos más amplios. Allá todos vivían, prácticamente compartiendo las paredes, zonas. Y entre casa y casa a veces te tienes que aventar 1, 2 o 3 kilómetros. Aquí no, eso no pasaba. Eran 3 cuadras largas, nada más. En un extremo había un parque grande y en el otro una iglesia. Listo, se acabó. Eso era todo San Carlos. Aquí hay algo raro, no sé. No tengo la menor idea. Y si alguien sabe de qué pueblo estoy hablando, que me explique. Pero este lugar no sé de qué vivían, no entiendo. ¿De dónde sacaban dinero? Quizás ese sea el motivo por el cual ocurrieron estos hechos. Los abuelos de Sebastián eran de San Carlos. Ambos nacieron y crecieron ahí. Ellos no tenían ninguna relación entre sí. Toda su historia juntos empezó después de la tragedia. Crecieron como parte de sus respectivas familias. Y como te imaginarás, al haber solo una iglesia, todos eran católicos practicantes. Bueno, algunos solo de nombre, mientras que otros ni se molestaban en ocultarlo. Lo hacían por pura tradición, aunque a algunos ni siquiera les importaba. Existían los disidentes, los que no comulgaban con eso, los que querían pensar distinto, pero era un pueblo tan pequeño que no valía la pena entrar en discusiones que no llevaban a ningún lado. De política o economía,
Tal vez a unos pocos les interesaba. A la gran mayoría le importaban más las huertas o el tema de los hacendados. Esas eran las cosas que estaban en boca de todos y no tanto la religión. Pero en San Carlos todo el mundo se conocía. Sabían tu nombre, tu familia, tu apellido. Conocían las conexiones de unos con otros. Ah, tú eres de la Josefina. Yo soy hijo de tal, nieto de cual. Todos conocían el árbol genealógico de los demás. En ese lugar solo había una tiendita, doña Beatriz, la dueña. Era una señora de unos 50 y tantos años, de cabello totalmente blanco, llenita, un poco baja de estatura, que usaba bastón porque parece que las rodillas le fallaban, y tenía un carácter de los 1000 demonios. Poseía un vozarrón tan potente que, estuvieras donde estuvieras en el parque o en la iglesia, te llegaba el grito de doña Tencha cuando se enojaba. Y la gente que pedía fiado, cuando no pagaba y le tocaba escuchar los regaños de doña Beatriz, una y otra vez. Pero es que doña Beatriz no dejaba de prestarles. Después de los gritos, todos sabían que doña Beatriz era puro ruido, porque al final terminaba dándoles más crédito, dejando a unos muy endeudados y a otros muy agradecidos. Doña Tencha ya conocía el juego en San Carlos, mucha fachada y un poco de teatro. Por otro lado, había otros personajes, como el carpintero que todos conocían. Nunca entregaba nada a tiempo porque apenas le pagabas, siempre aparecían detalles mal hechos en sus trabajos. El tipo se gastaba el dinero en la pulquería y mira, no lo veías en 2 o 3 días. Así que todos tenían quejas de él. Pero, ¿sabes qué? Era el único carpintero en toda la zona. Tenía un aprendiz y aunque llevaba 5 años con él, al muchacho parece que no se le daba la carpintería. Pero ahí seguía, insistiendo. Nadie le pedía trabajos al aprendiz porque cuando te entregaba algo, te dabas cuenta de que estaba todo chueco, que no funcionaba bien y que tenía astillas ocultas por todos lados. Cualquier rincón, hasta puntas de clavos que salían por ahí. Y lo peor de todo, la gran mayoría de las sillas que armaba no aguantaban ni 7 días. Se caían a pedazos. Nadie le encargaba nada a este muchacho. Pero ahí seguía él, metido todo el día. Al final, terminaba siendo de secretario y ofreciendo sus servicios. Y solo caían los pobres incautos que no sabían que todo lo que ese tipo entregaba terminaba deshecho. Tenía obsolescencia programada, pero de la más corta. Solo esos despistados le pedían trabajos. Así que ahí seguía. Era un pueblito muy pintoresco, lleno de casitas rectangulares, con entradas que en algunos casos ni puerta tenían. Todo el mundo se conocía, se llevaban bien, tenían sus broncas y al mismo tiempo eran amigos de todos. No había ni un alma extraña en el gremio de San Carlos y absolutamente todos conocían al padrecito. El cura tenía un poder de convocatoria impresionante. Para empezar, todos los días a mediodía, él mismo tocaba la campana y las señoras salían disparadas como si estuvieran en una carrera o un desfile. Llegaban una tras otra para llenar la pequeña iglesia. Los hombres, en cambio, se ausentaban y solo aquellos a los que llamaban mandilones aparecían acompañando a sus esposas. Eran otros tiempos, otras costumbres. No digo que esté bien ni que me guste. Solo te cuento que así pasaban las cosas. En ese San Carlos, el padre ejercía mucha influencia sobre la gente, pero también era un tipo muy del pueblo. Llevaba tantos años allí que era un vecino más. Lo escuchaban, claro que sí, y a veces obedecían lo que él dictaba, sí, pero ojo, cuando se topaba con doña Beatriz o doña Tencha, se acababa la jerarquía y a nadie le importaba quién mandaba más. Los gritos se escuchaban de ambos lados y, al final, a veces ganaba una y a veces el otro, doña Beatriz y el padrecito. A veces se mantenían a raya y otras veces los veías muy unidos, porque así era la vida en San Carlos. Todos fingían ser amigos para guardar las apariencias. A veces era mejor un buen pleito que perder la cara o ponerse a chillar como lo hacía doña Tencha. Espero que entiendas cómo funcionaba este estilo de vida. Esa Semana Santa, que transcurría con total normalidad por allá en los años 1920 o 1930, tuvo un suceso extraño que lo cambió todo.
3 muchachos. No sé cuántos eran de los Zárate y cuántos de los Narváez venían corriendo por el pueblo, gritando a los 4 vientos, que venían de la cueva, que la habían conquistado, que habían conquistado la cueva del diablo. La gente, al oír eso, solo se persignaba. La cueva del diablo era un sitio al que nadie se acercaba. Existían miles de leyendas. Como te imaginarás, decían que se aparecía el maligno. Había personas de otros lugares, ajenas a San Carlos, que iban hasta allá para dejar ofrendas pidiendo favores. Otros contaban que, al buscar un poco de sombra, se metían ahí y nunca más salían, aunque sus pertenencias quedaban fuera. Muchos llegaron a la cueva del diablo con antorchas, creyendo que habría algún animal, pero lo que veían al fondo de la gruta, iluminado por el fuego, era un rostro rojo. Algunos juraban que tenía cuernos, otros decían que su forma de caminar no era humana, pero tampoco la de un animal. Se erguía sobre 2 patas, pero cuando se levantaba, sus extremidades delanteras parecían brazos de persona. La gente no se atrevía a estar allí. Corrían muchas leyendas, historias que incluso el cura ya había sembrado en la mente de la gente. Decían que ahí solo se arrimaban los pecadores, los que andaban en malos pasos. Aseguraban que solo iban quienes buscaban al mismísimo diablo. Cualquiera que se acercara a ese lugar, decían, terminaba bajo el influjo del mal. El padre, por su parte, jamás había pisado la cueva. Solo la conocía de oídas, y ni loco se acercaba. ¿Sería posible que todas esas cosas que dejaban afuera fueran de forasteros? O quizá de gente de San Carlos que, tras unos tragos en la pulquería, perdían el camino y terminaban ahí. ¿Quién sabe? El caso es que para el pueblo ese sitio era sinónimo de terror, un lugar donde lo oscuro cobraba vida. Y estos 3 chiquillos se habían atrevido a romper ese tabú. La gente les cerraba la puerta en la cara, ¿sabes? Bueno, a los que tenían puerta, claro. Los otros simplemente se hacían a un lado para no topárselos. Cuando los niños volvieron a sus casas, cuentan que sus padres estaban aterrorizados, destrozados, llorando a mares, y corrieron directamente a buscar al sacerdote. El cura empezó a tocar las campanas desesperado, llamando a todo el mundo a misa. Organizaron un servicio especial. Empezó a bendecir todo, lo típico de aquellos tiempos. Eso sí, hay que decir que, aunque el padre se sabía los rezos, no era ningún exorcista. No era un hombre de una fe profunda o de una espiritualidad que calara hondo. Era, más bien, un tipo metido en política, preocupado por sus influencias. Sí, la fe era su estandarte y su estilo de vida, pero le faltaba ese lado místico. Después de esa misa, La Paz abandonó San Carlos para siempre. Conforme avanzaban los días de Semana Santa, se sentía un aire extraño en el ambiente. Muchos decían que era por el viento helado que soplaba, algo completamente atípico. En esas fechas, un aire tan gélido y violento no era normal en lo absoluto, y lo peor era que estaba ocurriendo algo nunca antes visto en el pueblito. El viento rugía con tal fuerza que parecía un aullido, como si fueran lobos o alguna criatura sufriendo, quejándose en la oscuridad. Lo más aterrador es que el viento soplaba justo desde la boca del infierno, saliendo directamente desde dentro de la cueva. La gente estaba aterrada. Había quienes especulaban porque en ese momento San Carlos todavía tenía algo de vida en sus calles. Te repito, no eran más que 3 calles, una placita y la iglesia. Durante esos últimos días, si caminabas por ahí, escuchabas a la gente susurrar. Decían que esos aullidos, ese sonido tan lúgubre del viento, eran los lamentos de una bestia que estuvo presa en la cueva y que los niños, al entrar, la habían liberado. Otros aseguraban que era el lamento del demonio, enfurecido porque los chicos no solo habían entrado, sino que se habían llevado algo y que ahora iba por ellos. Los rumores corrían como pólvora, una historia más loca que la anterior, y de pronto, de un día para otro, el pueblo se sumió en un silencio sepulcral. Ya no veías gente en las calles, ya no se escuchaban murmullos, nadie salía a trabajar, y lo más extraño de todo, durante 3 días seguidos, la campana de la iglesia dejó de sonar. Las calles se habían quedado desiertas. Ya no se oía ese murmullo constante de gente hablando por aquí y por allá. Nadie salía ni a trabajar, y de pronto, durante 3 días seguidos, la campana de la iglesia dejó de sonar. Tenía los ojos totalmente negros. Esa mirada de ya me apareció. Le dije, «Tú no eres mi nieto, lárgate de aquí».
y el muy maldito se soltó a reír a carcajadas antes de desaparecer. Cuando fui a la letrina, el niño ya estaba metido dentro de la casa. «No, que Diosito nos libre», exclamaba la señora, persignándose una y otra vez con desesperación. «Dios nos ampare, padre, por favor, haga algo». Fueron 3 días de absoluto terror. Para el 4.º día, el padre ya estaba tocando la campana. Y atención, gente de San Carlos, escuchen bien. Hombres y mujeres a mediodía, todos, sin que faltara ni uno solo, ya estaban amontonados dentro de la iglesia. En cuanto entraba el último, ni siquiera esperaron a que el padre dijera nada. 2 familias se acercaron a las puertas, esas que son altísimas, y entre todos las cerraron y atravesaron un par de bancas para asegurarse de que nadie pudiera abrirlas. Te cuento esto porque es algo totalmente fuera de lo normal, algo que jamás había pasado en ese lugar. Después de trancar la entrada, todos se fueron a sentar bien apretaditos en los bancos. Ahí veías a familias, solteros, señoras grandes, viudas, todos pegaditos, buscándose el lugar más cercano al altar. El padre subió al púlpito y con una voz muy solemne, pero cortante, soltó: «Hijos míos, el pueblo está siendo acechado por el demonio. Si hubieras estado ahí, te habrías quedado helado». A nadie le quedaba la menor duda. El cura continuó: «Por favor, necesito preguntarles algo y quiero que todos escuchen lo que me confesaron esta semana. Díganlo aquí. Ustedes saben a lo que me refiero. Cuenten qué es lo que está pasando en este pueblo». Entonces señaló y preguntó: «¿Quién quiere ser el primero?». Y levantó la mano el papá de los niños: «Zárate». El señor Zárate, cuyo hijo fue uno de los que entró a esa cueva, dijo: «Juro por Dios que en mi casa se escuchan voces. Desde que los muchachos volvieron, algo raro pasa. Se oyen voces, como si hubiera mujeres charlando en una habitación, pero entro y no hay nadie. Y luego el ruido se pasa a otro cuarto, y parece que se movieran por las ventanas. Ya me salí de la casa, las busqué desde afuera y no hay nada, pero se escuchan, y mi casa se siente mal». Todos los hijos del señor Zárate y su esposa movían la cabeza de arriba abajo, dándole la razón. Entonces doña Dorotea levantó la mano y dijo: «No, pues a ustedes les fue bien. A mí se me apareció un niño. Tiene los ojos negros. Esa mirada. Ya se me apareció y le dije: tú no eres mi nieto, lárgate de aquí». Se empezó a reír a carcajadas y se fue. Pero cuando me metí a la letrina, el niño ya estaba dentro de mi casa. Diosito nos libre. La señora empezó a persignarse una y otra vez. «Diosito nos libre, padre. Por favor, haga algo». Entonces saltó otra familia, los Narváez, los otros niños que fueron a la cueva. Dijeron: «Por favor, padre, dígales usted lo que vimos porque no nos alcanza la voz para explicarlo». Y el padre empezó a relatar. Los Narváez vieron bolas de fuego que salían de la cueva, bolas que subieron al cielo y venían directo al pueblo. San Carlos está siendo sitiado por el maligno. Fue entonces cuando doña Beatriz saltó: «Bah, ¿ustedes se quejan de eso? Toda mi comida se pudrió, todo se me echó a perder». «Ahí está, padre, de eso deberían quejarse. ¿Y ahora qué vamos a comer? Y los que me deben, ¿con qué me van a pagar si ya no se van a acercar a la tienda? Todo está lleno de hongos, todo está arruinado. ¿Qué hicieron?». Y la señora Tencha fue la única que, como siempre, tenía argumentos de sobra y también tenía pantalones y un poquito de... Entonces saltó otra familia, los Narváez, la de los otros niños, y suplicaron: «Padre, por favor, dígales usted lo que vimos, porque a nosotros no nos salen las palabras, estamos aterrados». El padre tomó la palabra. Los Narváez vieron bolas de fuego que venían desde la cueva, bolas que se elevaron hasta el cielo y se vinieron directo hacia nuestro pueblo. San Marcos está siendo acechado por el mismísimo demonio. Doña Beatriz interrumpió con amargura: «Pa, ¿ustedes se quejan de eso? Toda mi comida se pudrió. Se me echó a perder absolutamente todo. Ahí está, padre, de eso es de lo que deberíamos quejarnos. ¿Ahora qué vamos a comer? ¿Y los que me deben? ¿Con qué demonios me van a pagar si ya ni se van a acercar a la tienda? Está todo lleno de hongos, todo arruinado. ¿Qué fue lo que hicieron?». La señora Tencha era la única que siempre tenía agallas de sobra, y también le sobraba carácter, además de vivir en esos tiempos donde quizás ni siquiera había electricidad. Cuando llegaba la noche, era noche cerrada hasta que amanecía. Estando en la cama se despertó con hambre. Encendió una vela y, mientras caminaba, notó algo sumamente extraño al llegar a la sala de estar.
En esa sala donde apenas cabía un sofá para dos, uno individual y un par de sillitas de madera, empezó a escuchar, justo encima de su cabeza, una respiración que poco a poco se hacía más pesada. Cada vez era más profunda, más sonora y más marcada. Esa respiración no tenía nada de natural, sonaba horrible. Y lo peor de todo es que, aunque venía de arriba, se escuchaba dentro de la misma habitación donde ella estaba. Retrocedió unos pasos hacia el umbral de la cocina, y justo cuando la puerta le quedó sobre la cabeza, levantó la vela. No podía moverse rápido para que no se le apagara. Giró lentamente y al mirar hacia arriba, vio el rostro de una mujer con los ojos hundidos en la negrura, observándola desde el techo. Se percató de que los brazos de aquella cosa tenían las manos dobladas hacia atrás, sujetándola al techo, mientras las plantas de los pies también estaban pegadas a la superficie. La mujer le mostró una dentadura blanca, pero las puntas se veían afiladas, con unos colmillos ligeramente alargados. Olvida lo que dicen de los vampiros, olvídate de esas historias. Lo que ella vio era algo distinto, el rosario. Y nos quedaremos a la adoración nocturna. Que Dios nos indique qué hacer, que nos proteja en este refugio y que aleje todo este mal de San Carlos. Apenas terminó de hablar, todos los presentes asintieron con la cabeza por última vez esa tarde. El padre comenzó la misa, pidió ayuda a un par de personas para recoger las ofrendas, y todo continuó sin ninguna novedad. Todo transcurrió perfectamente normal, tal como acababa de pasar la Semana Santa, y empezó a repartir entre la gente velas que habían sido, con gran serenidad y respeto. Se giró de inmediato hacia los Narváez y los Arati, señalándolos con el dedo. Fueron sus hijos quienes causaron todo este alboroto, y al instante, todos los presentes comenzaron a sentir con la cabeza, murmurando con inquietud: «Sí, es cierto, por allá se escuchaba a alguien». ¿Lo juran por Dios? ¿De verdad lo juran? Entonces, la historia da un giro hacia los abuelos de Sebastián. En aquel entonces, el abuelo apenas tendría entre 13 y 15 años, pero ya se ganaba la vida trabajando en el campo. Era un tipo imponente, medía 1,80 m, superando la estatura de cualquiera en el pueblo. Un hombre fuerte, de complexión muy robusta, con el sombrero apretado contra el pecho entre sus manos. Dijo con voz temblorosa: «Padre, discúlpeme, pero tengo que confesar que alguien me estuvo acechando en el campo, y estando todos aquí presentes, les pregunto, ¿quién fue?». Al notar que todos lo miraban con total incredulidad, insistió: «¿Quién fue el que me estuvo persiguiendo entre los cultivos?». El sacerdote, con tono grave, le respondió: «Muchacho, entiende de una vez que estamos siendo asediados por el maligno». El abuelo describió: «Era una persona sin cabello, pero se movía con una velocidad sobrehumana». Fue ahí cuando el padre lo hizo reflexionar. ¿Acaso alguno de nuestros ancianos aquí presentes, que no tenemos pelo, podría moverse con tal rapidez? Los ojos del abuelo de Sebastián se abrieron de par en par. Su rostro se tornó pálido y exclamó: «Dios santísimo, me estaba persiguiendo el mismísimo demonio». El sacerdote solo asintió lentamente, y el resto de los feligreses en la iglesia, tal como había ocurrido durante toda la tarde, volvieron a confirmar con la cabeza, sumidos en el terror. Pero la abuela de nuestro suscriptor fue quien vivió la peor parte. Resulta que ella era apenas una jovencita de unos 15 o 16 años en aquel entonces. Sus padres dormían profundamente en casa, pero a ella le entraron unas ganas incontrolables de buscar algo de comer en mitad de la madrugada. ¿Quién sabe qué hora sería? Pues les hablo de tiempos en los que quizás ni siquiera existía la electricidad. Cuando oscurecía, la noche era total y eterna hasta el amanecer. Así que, tras dormitar un rato, se levantó con hambre, encendió una vela y comenzó a caminar. Fue entonces cuando notó algo sumamente extraño al pasar por la sala. Aquella estancia era sencilla, apenas un sofá para 2 personas, otro individual y un par de sillitas de madera. Estando allí, comenzó a escuchar, justo encima de ella, una respiración que poco a poco se hacía más intensa, más profunda, más ruidosa y marcada. Esa respiración no presagiaba nada bueno. Lo peor es que, aunque se escuchaba sobre su cabeza, ocurría dentro de la misma habitación donde ella estaba. Caminó unos pasos hacia el umbral de la cocina, y justo cuando se colocó bajo el marco de la puerta, la criatura quedó encima de ella. Giró lentamente con la vela. No podía hacerlo de golpe por miedo a que se apagara. Al levantar la vista, vio el rostro de una mujer con ojos completamente negros que la observaba desde el techo.
Notó que los brazos de aquella cosa estaban arqueados con las manos invertidas hacia arriba, aferrándose a la superficie, y las plantas de sus pies estaban pegadas al techo. La mujer mostró unos dientes blancos, pero con las puntas afiladas, como colmillos ligeramente alargados. Olvídense de los vampiros o de esas leyendas. Lo que ella tenía enfrente era algo que intentaba imitar una forma humana, pero era algo mucho peor, en épocas en las que probablemente ni siquiera había luz eléctrica, y una vez que caía la noche, todo se ponía oscuro por completo hasta el amanecer. Así que ella, estando en la cama medio dormida, se levanta con hambre, enciende una vela, camina con su luz, y es ahí cuando se percata de algo sumamente extraño, justo en el momento en el que entra a la sala de estar de su casa. En esa sala donde apenas hay un sofá para 2 personas, un sillón individual y un par de sillas de madera. Estando ahí empieza a escuchar justo sobre su cabeza una respiración que poco a poco se va haciendo más intensa. Poco a poco se vuelve más profunda, pero más ruidosa y muy marcada. Esa respiración no suena para nada agradable. Lo peor de todo es que suena justo arriba de ella, pero dentro de la habitación en la que se encuentra. Da unos pasos hacia atrás acercándose al umbral de la cocina, y justo cuando está bajo el marco de la puerta que le queda, casi sobre la cabeza, voltea con la vela en la mano. No puede hacerlo rápido para que no se le apague la flama. Así que gira despacio y al levantar la mirada alcanza a ver el rostro de una mujer con unos ojos totalmente negros que la observa fija desde el techo, y nota que los brazos de esta mujer tienen las manos volteadas hacia arriba, que es de la forma en la que se sostiene ahí, mientras que las plantas de sus pies están completamente pegadas a la superficie. La mujer le muestra una sonrisa de dientes muy blancos, pero donde también se alcanzan a ver las puntas afiladas, como unos colmillos ligeramente alargados. Olvídate de un vampiro. Olvídate de cosas así. Aquello que tenía enfrente era algo que quería ser una apariencia humana, algo que intentaba darle una falsa sensación de calma, solo para que, al notar que nadie en este mundo tiene esos ojos ni esa dentadura, comprendiera que estaba frente a un demonio. La mujer, incapaz de soportar tanta intensidad, sopló la vela, se dejó caer de rodillas sobre el suelo, se persignó con manos temblorosas y rompió a rezar. Recitó oraciones aprendidas desde que era una niña y rosarios completos, perdiendo la noción del tiempo. Lo único que recuerda haber dicho ante la gente es que, de pronto, la luz del sol se coló en el lugar, pues ella llevaba allí quién sabe cuántas horas. Tenía las rodillas completamente amoratadas. Ponerse de pie fue una tortura, pero al mirar a su alrededor ya no quedaba rastro alguno de las marcas en el techo, y aquella cosa se había marchado sin hacer el más mínimo ruido. Había quienes contaban historias de 2 presencias perturbadoras. Algunos hablaban de un perro enorme, negro como el carbón, y con ojos rojos que los acechaba. El animal los seguía, se sentaba sobre sus patas traseras, y en cuanto intentaban salir, comenzaba a soltar unos gruñidos que helaban la sangre. Otros aseguraban haber visto a un jinete montado sobre un corcel negro, vestido de pies a cabeza con ropa oscura. Sus manos también se veían negras, pero no era piel. Parecía como si una sombra viva le cubriera el cuerpo entero. No era una piel quemada por el sol, era un negro azabache, como si estuviera hecho de puro carbón. Lo inquietante es que lo habían visto a pleno mediodía mientras aquel sujeto rondaba por los alrededores. El caballo era gigantesco y el jinete parecía todavía más alto que el abuelo de nuestro Sebastián. El sacerdote, sintiendo que debía ser honesto, les confesó a todos con la voz quebrada: «Tengo que pedirles una disculpa a ustedes y, sobre todo, a Dios. El miedo me venció. Durante los últimos 3 días, junto a la campana de esta iglesia, ha habido algo vestido con hábitos de monje, pero es una presencia profundamente oscura y maligna. Le supliqué a la Virgen que se lo llevara, y hoy, en este 4.º día que llevamos aquí en San Carlos, es la primera vez en toda la semana que no lo veo. Por eso corrí a tocar la campana. Nuestra Señora nos está dando una oportunidad y debemos aprovecharla». La gente, muerta de miedo, escuchaba en silencio mientras el cura continuaba. No es un experto en teología, pero tiene una fe inquebrantable. Cree firmemente que su labor protege a los demás, que mantiene comunicación directa con Dios y que tanto él como la Virgen María lo amparan. Así que, con toda la determinación del mundo, les dijo: «Vamos a celebrar misa, rezaremos el rosario,
y nos quedaremos a la adoración nocturna. Pidamos a Dios que nos guíe, que nos mantenga a salvo en este refugio y que aleje el mal de San Carlos. Tras sus palabras, todos asintieron con la cabeza por última vez aquella tarde. El padre inició la misa, pidió ayuda a un par de feligreses para la colecta, y todo transcurrió, sin ninguna irregularidad. Todo se sentía perfectamente normal. Como la Semana Santa acababa de pasar, el sacerdote comenzó a repartir entre los presentes las velas que aún le quedaban. Algunos ya habían traído sus propios cirios y objetos religiosos que se bendicen en esas fechas, y que muchos conservan durante todo el año. Luego, el padre fue por el cirio mayor, que no sé si tenía guardado por ahí cerca, rosario, y nos vamos a quedar a la adoración nocturna. Que Dios nos indique qué es lo que tenemos que hacer, que nos mantenga a salvo en este refugio, y que aleje todo mal de San Carlos. Tras decir esto, todos los presentes por última vez aquella tarde sintieron con la cabeza. El sacerdote dio inicio a la misa, le pidió a un par de personas que le echaran la mano con la colecta, y todo comenzó y transcurrió sin novedad alguna. Todo marchaba con absoluta normalidad, como acababa de pasar la Semana Santa. Empezó a repartir entre la gente unas velas de las que habían dejado ahí olvidados. Varios ya habían traído sus cirios y esos objetos religiosos que se bendicen durante la Semana Santa y que muchos conservan todo el año. El sacerdote fue a buscar el cirio más grande, aunque no estoy seguro de si ya lo tenía allí a su lado, manchado, como si estuviera cubierto de barro o lodo. Su rostro se veía extraño. Lo sacó del altar, o quizás de la sacristía, no sé bien, pero lo trajo, lo colocó ahí y lo encendió. Luego pidió a los fieles que se acercaran con las velas y cirios que les había repartido durante la ceremonia para que los encendieran todos, directamente del cirio principal, aquel que se consagró en la Semana Santa. La gente fue, prendió sus velas y regresó a los bancos. Y en cuanto la última persona volvió a sentarse, el padre anunció: «Vamos a comenzar el rosario». Metió la mano bajo la sotana, sacó el rosario, lo sujetó con ambas manos y lo mantuvo en alto, frente a todos, para que nadie perdiera el hilo de la oración. Fue en ese preciso instante cuando todo el pueblo de San Carlos presenció la misma pesadilla al mismo tiempo. Primero, las puertas empezaron a ceder. Después, un aullido sobrenatural llenó el lugar. Era un viento tan feroz, tan cargado de lamentos y destrucción, que no hubo un solo alma allí que no sintiera un escalofrío recorriéndole la espalda, hasta quedársele la sangre helada. El terror se apoderó de todos al ver hacia las puertas. Algo inmenso, algo gigante, estaba fuera presionando con fuerza. Golpe a golpe, empujón tras empujón, las puertas cedían y los bancos empezaron a moverse por la intensidad del impacto. Lo que irrumpió por la entrada fue un aire gélido y aterrador. Todas las luces, salvo la del cirio que el sacerdote protegía en el altar, se extinguieron al instante. Fue entonces cuando cayeron en la cuenta de algo terrible, aunque apenas había pasado un par de horas desde el mediodía. Afuera reinaba una oscuridad absoluta. Ya era de noche. Sin relojes nadie sabía qué hora era exactamente. Pero aquel cielo negro allá afuera no era normal. El padre ordenó: «Bajen la mirada, sigan mis rezos y repitan conmigo». Empezó con el Ave María. «Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo». Todos empezaron a rezar al unísono, pero el viento, como si quisiera callarlos, a la fuerza, arreció con violencia. Era un aire tan frío que se sentía como si alguien te estuviera rozando los brazos, la nuca, el rostro. Se sentían dedos, muertos recorriéndote la piel. Si hubieras estado allí, habrías visto a la gente, estremeciéndose, mirando a todos lados aterrorizada. El padre gritaba: «No, cedan ante las tentaciones del demonio. Miren al suelo, cierren los ojos y sigan rezando». Entonces, la abuela de Sebastián cometió el error fatal, desobedeció. Mientras el sacerdote recitaba un Padre Nuestro, ella sintió una descarga recorrerle todo el cuerpo. Un aire helado le pasó por detrás, rozándole las orejas y la barbilla con una lentitud que no era natural, como si algo vivo la acariciara. Ese tacto pausado y frío fue lo que la obligó a levantar la vista hacia el altar. Y ahí, frente al sacerdote,
vio a una mujer joven vestida con harapos grises. Su piel era de un blanco espectral, pero manchada, como si estuviera cubierta de barro o lodo. Su rostro se veía horrible, ennegrecido, como si estuviera cubierto de hollín o tizne de carbón. Tenía un cabello extraño, entre blanco y gris, hecho un desastre total. Se veía simplemente aterrador, oscuro, como si tuviera hollín, como si estuviera tiznado de carbón. Su cabello lucía entre gris y blanco, muy maltratado, muy raro. Tienen como un círculo grande donde se coloca la hostia consagrada, cuando todo en ella denotaba un abandono de años, pero lo verdaderamente aterrador no era su aspecto descuidado, sino su mirada. Era la misma aparición que había estado acechando su casa días atrás, observándola desde el techo. Tenía unos ojos totalmente negros y unos dientes afilados que brillaban con una blancura antinatural. Aquello, que apenas conservaba la forma de una mujer, conectó su mirada con la abuela de Sebastián, y de sus cuencas comenzó a brotar algo viscoso. Ella, observando todo a la luz de una vela que apenas lograba iluminar el rostro del sacerdote, recuerda ver algo parecido a lágrimas negras, como si fuera sangre oscura. Jamás, ni siquiera hasta el día de su muerte, pudo borrar esa imagen de su mente. Recordar a esa mujer frente al altar le provocaba pesadillas, y el sacerdote, como si estuviera leyendo los pensamientos de la abuela, alzó la voz de repente. No, caigan en las tentaciones del maligno. Bajen la mirada, cierren los ojos y síganme en la oración. Roguemos a Dios por la salvación de San Carlos. Y el padre continuaba orando, cada vez con mayor intensidad. De pronto, el hombre se quedó en absoluto silencio. El abuelo de Sebastián volteó y vio que, detrás del párroco, esa mujer le tenía las manos apoyadas sobre los hombros. El sacerdote se estremecía, aferrándose al rosario con todas sus fuerzas, sin querer moverse de ahí, murmurando algo entre dientes. No sabía si estaba hablando en español, en latín, si lanzaba una maldición o si pedía perdón desesperadamente. El caso es que el padre se veía al borde del colapso, casi perdiendo el control. Fue entonces cuando el abuelo de Sebastián comenzó a rezar aún más fuerte, pegando la frente al suelo y apretando los ojos con todas sus fuerzas. De un momento a otro, el viento amainó. El sacerdote volvió a elevar su voz, y toda la gente repetía sus palabras al unísono. De repente, todo quedó en calma. Al abrir los ojos, el abuelo de Sebastián creyó que ya era de día. Se puso en pie, caminó hacia la puerta, pero el padre le advirtió: no, caigan en las tentaciones del demonio. Sigan rezando conmigo. Cuando parpadeó, se dio cuenta de que estaba justo frente al umbral de la iglesia, pero afuera no había luz de día. Era la noche más profunda. Algo le había jugado una ilusión en la mente, dándole una falsa sensación de seguridad para que intentara escapar. Lamentablemente, el abuelo de Sebastián no fue el único. 2 familias enteras habían caído en lo mismo. ¿Qué fue de ellos? No lo sabemos. No lo sabemos porque, te lo repito, lo que se vivió en esa iglesia marcó el fin del pueblo de San Carlos, tal como lo conocían. Alguien gritó: «Padre, ya no aguanto más, me voy». El sacerdote le advirtió: «No sucumbas ante el demonio». Esa persona salió corriendo, pero menos de un minuto después entró gritando, completamente aterrorizado: «Viene una carreta jalada por muertos». ¿Qué fue lo que vio realmente? Ni siquiera pudo describirlo. Estaba aturdido, en shock. Solo repetía una y otra vez: «Es una carreta jalada por muertos. Los muertos traen la carreta. Los muertos van adentro. Es la carreta de los muertos». Se quedó repitiendo eso hasta que cayó en un silencio sepulcral. Después de ese momento, el lugar quedó en vilo. Fue entonces cuando el párroco les dijo: «Tengan fe, levanten sus corazones. Voy a traer a nuestro Señor». Se dirigió a la sacristía y regresó con una custodia, una de esas cruces que a veces son doradas, a veces plateadas, y que en el centro tienen. Puso la custodia ahí. Algo sucedió en la iglesia. Empezaron a escucharse unos siseos pequeños, primero uno, luego otro. Todos esos siseos venían del suelo. Parecía como si el sonido viniera desde la entrada y poco a poco se fuera acercando a la gente. El padre repetía: «No caigan en eso. Son
tentaciones del demonio, y comenzó a rezar cada vez con más fuerza, incluso cuando sintió que algo se le enroscaba en la pierna. ¿Cómo sabemos que lo sintió? Porque soltó un grito, y cuando el abuelo de Sebastián volteó a verlo, el hombre estaba dando patadas desesperado hacia todos lados. Fue entonces cuando el abuelo de Sebastián miró el suelo. El piso estaba lleno de serpientes de cascabel. No te hablo de una, dos o tres, te hablo de cientos. Todo el suelo estaba cubierto por ellas. El padre volvió a rezar, se arrodilló frente a la custodia y comenzó a pedir la protección divina. De repente, los sonidos disminuyeron y desaparecieron. Sin que se escuchara el rastro de su movimiento, la iglesia quedó otra vez en calma, en paz. No quedaba nada. Hasta que amaneció, la gente vivió una serie de fenómenos, murmullos constantes. Muchos escuchaban su propio nombre, como si alguien se lo susurrara al oído. Lo peor era que las voces parecían de seres queridos que ya habían fallecido. Doña Tencha, en un momento, sufrió un colapso y solo se le escuchó gritar: «¡Váyanse al diablo! ¡Lárguense de aquí!» y se desplomó al instante. Después, nadie volvió a escucharla. Nadie tuvo la fuerza ni el valor para ver qué le ocurría, y mucho menos para ayudarla. Si alguien más capaz que doña Tencha o el mismo padre había caído, los demás no tenían ninguna posibilidad allí. Cuando llegó el amanecer, nadie se dirigió la palabra. Todos salieron directo hacia sus casas. No sé cómo se comunicaron en aquel lugar, si por telégrafo o algún otro medio. Pero ese día y los dos siguientes, llegaron carretas tras carretas a San Carlos para sacar a todos los habitantes. Nadie regresó jamás. Los abuelos de Sebastián se conocieron en la carreta que los sacó de la ciudad. Todos se fueron apenas con lo indispensable. Al irse juntos en esa carreta, terminaron viviendo como vecinos por una temporada. Los padres de ambos hablaban sobre lo que vieron en San Carlos, pero sin entrar en detalles. Eran de una época en la que hablar de esos temas abiertamente no era lo habitual. Lo que sí recuerda bien, o lo que recordaba en paz descanse el abuelo de Sebastián, es que una vez escuchó a su padre decir que después de más de un año no quedaba ni un alma en aquel lugar, pero que ese sitio quedaría habitado por los demonios. Toda familia guarda secretos. Algunos son vergonzosos, otros se callan por humildad, pero la familia de Ignacio tiene secretos que, por un lado, son de gran superación y por otro algunos secretos dan vergüenza, otros se guardan por simple humildad, pero la familia de Ignacio esconde cosas que, más allá de la superación, guardan algo mucho más oscuro, mucho éxito, logros de los que estarían orgullosos, pero nadie se imaginaría que detrás de todo eso hay un detalle, un secreto pequeño, pero absolutamente aterrador. Tenemos que viajar al pasado. Ignacio, hoy en día, tiene 15 años. Él se lleva muy bien con sus papás y conoció perfectamente a sus abuelos. Pero esta historia ocurre cuando sus abuelos recién se habían casado. Apenas tenían unos 15 años, eran unos niños prácticamente. Vivían en un pueblo pequeñito y el abuelo consiguió trabajo como chofer para una familia muy adinerada. Él movió cielo y mar para que su esposa también entrara a trabajar ahí y así pudieran estar siempre juntos. Además, la familia les daba un beneficio extra, un pequeño detalle. Les permitían quedarse en una casita de huéspedes en la parte de atrás, sin pagar ni un centavo de renta. Ignacio es nuestro suscriptor y sus abuelos son los protagonistas de esta historia de cuando apenas tenían 15 años. El abuelo era el chofer y la abuela se encargaba de la limpieza, del orden de la casa y además estaba muy involucrada en la educación de la única hija de aquellos patrones. Eran personas de buen corazón, con muy buenas intenciones. Nunca intentaron explotarlos. Al contrario, les pagaron sus estudios porque ninguno de los dos había terminado ni la primaria. Les daban flexibilidad en el horario para que pudieran estudiar y gracias a ese apoyo lograron terminar la preparatoria tras trabajar ahí cerca de 7 años. Salieron de ahí con una buena cantidad de dinero ahorrada en el banco. El abuelo aprendió a administrar, se hizo de conocimientos de negocios y, aunque no sacó una carrera profesional, con eso le bastó para fundar su propia empresa. La abuela, por su parte, desarrolló una inteligencia y una capacidad analítica tal que parecía una dama de cualquier familia poderosa de la zona. Pero hay un detalle. En esos 8 años ocurrió algo trágico
y esa fue precisamente la razón por la que dejaron de trabajar para ellos. Era una familia de buen corazón y muy unida, pero con una mentalidad muy fuera de lo común para la época. No eran cristianos. En un entorno donde todo el mundo era profundamente cristiano o protestante, ellos tenían sus propias creencias, muy ligadas al paganismo, a la brujería y a la conexión con lo trascendental. Todo lo hacían a través de ritos y hechizos. No digo que fueran brujos de profesión porque no se anunciaban así. De hecho, el negocio de la familia era una carpintería, una mueblería de lujo. Hacían muebles de madera con un gusto exquisito y un precio altísimo que muy pocos podían costear. Su trabajo era tan impecable que les hacían pedidos a nivel nacional. Lo que quiero decir es que no eran brujos que se dedicaran a eso como oficio, pero sí practicaban artes mágicas y creían en esa apertura espiritual. Que quede claro, no los estoy juzgando, solo los estoy describiendo. La cosa es que, como ellos creían en una educación muy libre, resultaba tan avispada y analítica que parecía otra de esas chicas de las familias más adineradas de la zona. Pero ojo, que aquí hay algo clave. Durante esos 8 años, sucedió un evento trágico, y esa fue precisamente la razón por la cual dejaron de trabajar para ellos. La familia era de buen corazón y muy unida, pero tenían una mentalidad súper disruptiva para aquella época. Verás, no eran cristianos en un pueblo donde la religión protestante pesaba muchísimo. Al contrario, ellos creían en otras cosas. Se inclinaban más hacia temas como el paganismo, la brujería y esa conexión con lo trascendental. Eso sí, a través de ritos y hechizos. Y no te digo que fueran brujos de oficio porque no se promocionaban así. De hecho, el negocio familiar era una carpintería y mueblería. Fabricaban unas piezas de madera con un gusto exquisito, pero a unos precios desorbitados. Casi nadie podía permitírselo. Y aún así, su mueblería era tan buena que les compraban de todo el país. Lo que intento explicarte es que no eran brujos de profesión, pero sí creían ciegamente en todas esas artes mágicas y en abrir su espiritualidad a lo desconocido. Que quede claro, no los estoy juzgando, solo estoy describiendo cómo eran las cosas. La situación se complica porque, como creían en una educación muy abierta y libre, querían pasar más tiempo con su hija. Los abuelos, preocupados, empezaban a debatir en casa qué hacer. ¿Debían irse de ahí? ¿Darles las gracias? ¿Buscar a alguien más que los reemplazara? Los siguientes 3 años fueron un auténtico calvario, y no por la decisión de irse, sino por lo que pasaba ahí dentro cada tarde. Cuando el padre y la madre dormían, los abuelos de Ignacio, que por aquel entonces ya rondaban los 20 años, caminaban por la casa y empezaban a escuchar desde el ático, que ya había sido renovado, los gritos de la niña pidiendo ayuda. Oían los golpes desesperados en la puerta de esa mujer, rogando que por favor la sacaran, gritando que todo se estaba incendiando. La primera vez que ocurrió, la abuela de Ignacio corrió hasta allá, tomó la llave del lugar donde la niña siempre la guardaba, y apenas giró la cerradura, se quemó la mano. Fue como si la llave hubiera estado dentro de una llama ardiente durante horas. Es que, al final, el aprendizaje es una mezcla de lo que vives y lo que aprendes en la escuela, ¿no crees? La cosa es que a la chica la sacaron del colegio y empezaron a enseñarle en casa, pero ella era súper autodidacta, tenía esa chispa, ¿sabes? Así que agarraba sus libros, sus tiliches y se movía por toda la casa. Se iba a la cocina, a la sala, al jardín o al cuarto de estudio. Donde sea que estuviera más a gusto, ahí se sentaba a estudiar y a cumplir con sus tareas. Su mamá le repasaba todo durante el día. Incluso, a veces, la abuela de Ignacio le echaba una mano repasando esas lecciones. Por eso la abuela terminó aprendiendo tanto, porque prácticamente llevaba el mismo ritmo de estudio que la muchacha. Y déjame decirte que la chica era brillante. Pero la abuela de Ignacio notó algo extraño. La joven tenía un rincón muy especial donde se encerraba sola y echaba llave, ¿eh? Era el único lugar así, el ático de la casa. Había una trampilla en el techo que requería una llave. Tenías que ir por ella, abrir la tapa, acercar la escalera y subir. Una vez arriba, la chica empezaba a subir la escalera y a veces le pedía ayuda a la abuela. Así fue como ella descubrió ese escondite. Y aunque los padres eran los dueños y conocían cada rincón de la propiedad, ese lugar específico lo ignoraban por completo. Pensaban que estaba totalmente abandonado. Resulta que la chica, con la ayuda de la abuela, ya había subido un escritorio chiquito y un par de sillas. Tenía todo listo para convertirlo en su estudio privado. Y ojo, especial, porque ahí la chica quería aprender brujería y artes oscuras. Se sentía atraída por eso. Era algo que
De una manera u otra la llamaba. Una noche, después de 5 años de que la familia viviera ahí, ocurrió la tragedia. En plena madrugada, empezó a salir humo de la casa, precisamente desde la parte del ático. Los papás, en su desesperación, ni siquiera sabían dónde estaba la llave. Lo más probable es que ella la trajera siempre consigo. Tal vez existía una copia, quién sabe. Pero el gran problema fue que se dieron cuenta del fuego demasiado tarde. Se escuchaba a la pobre chica golpeando la puerta desde arriba, gritando y pidiendo que la rescataran. Cuando los papás lograron salir, la casa ya era un infierno. Fueron los abuelos de Ignacio quienes llamaron a los bomberos, pero estos tardaron como 30 minutos en llegar. Lograron sofocar el fuego, pero para la chica ya no había nada que hacer. La encontraron muy lastimada. Lamentablemente ya había fallecido, no solo por las quemaduras, sino porque se intoxicó con el humo. El dictamen final fue que ella tenía alguna vela o algún artefacto con combustible ahí arriba. Se quedó dormida, se incendió una pared y no pudo hacer nada para detener el fuego. Eso fue lo que desató la catástrofe. Fue una situación devastadora. Los papás de la joven se hundieron en una tristeza profunda y se aislaron por completo. Primero dejaron de salir de casa, luego se encerraron en la sala y finalmente no querían ni salir de su recámara. Era casi imposible levantarlos de la cama. Al abuelo y a la abuela de Ignacio ya les pesaba ese ambiente, porque sentían que, si pasaba cualquier otra cosa, los iban a culpar a ellos. ¿Me entiendes a lo que me refiero? Tenían miedo de que, por la depresión que cargaban los padres, tomaran alguna mala decisión, porque no dejaban de hablar de. Más tarde lograron apagar el fuego, pero la chica no corrió con suerte. Cuando la encontraron, la verdad es que estaba muy mal, pero para cuando llegaron, ya no había nada que hacer. El cuerpo no solo sufrió quemaduras, sino que se asfixió al inhalar tanto humo tóxico. Al final, el informe reveló que ella había dejado una vela encendida o algún objeto con combustible cerca. Se quedó profundamente dormida. El fuego prendió la pared y fue imposible detenerlo. Se salió totalmente de control. Fue una tragedia devastadora. Los padres de la joven se hundieron en un pozo de tristeza. Se aislaron por completo. Dejaron de salir. Primero evitaban ir a la sala. Luego se encerraron de lleno en su cuarto. Casi no se movían de ahí. Era un esfuerzo terrible lograr que se levantaran. Los abuelos de Ignacio ya no aguantaban estar en ese ambiente, porque sentían miedo de que, si algo salía mal, los culparan a ellos. ¿Sabes a lo que me refiero? Si tomaban una decisión equivocada por culpa de esa depresión tan profunda. Y todo el tiempo decían que la mano le quedó marcada, la trampilla se abrió, y salió un olor asqueroso a humo y a piel quemada. Un horror, igualito al de aquella noche trágica. Pero al subir, no había nadie. En otra ocasión, el abuelo de Ignacio fue a entregarles unas cartas que le habían pedido. En el momento en que se las deja al padre y a la madre, cierra la puerta y, de repente, escucha de nuevo los alaridos de la niña. Sale corriendo hacia la trampilla, guiado solo por esos gritos que inundan el lugar, y al mirar hacia el techo, se queda paralizado. En la madera de la trampilla se alcanzan a ver unas líneas marcadas que, si le echas un poco de imaginación, forman un rostro ahí plasmado. Lo peor es que esas marcas parecen quemaduras, como si el fuego hubiera lamido la madera, dejando grabada esa cara. Se queda helado y, de pronto, los gritos se detienen. El problema es que esto pasa cuando menos lo esperas. A veces es día tras día, otras veces cada semana o incluso pasan meses. No tiene un patrón, no tiene una hora fija. Simplemente ocurre y sigue dejando su huella. La primera vez que oyeron aquel ruido, la abuela de Ignacio salió disparada hacia allá. Tomó la llave del lugar donde la niña siempre la escondía y apenas giró la cerradura, sintió que el metal le quemaba la piel. Era como si la llave hubiera estado sometida al fuego directo durante horas. Se le quedó la marca en la mano. La trampilla se abrió de golpe y de ahí salió un olor insoportable a humo y carne quemada, algo realmente asqueroso, igualito a aquella noche. Pero al asomarse, no había ni un alma. En otra ocasión, el abuelo de Ignacio fue a entregar unas cartas que le habían encargado. Apenas cerró la puerta tras dejar los sobres con los padres. Escuchó los gritos desesperados de la niña, corrió hacia la trampilla, guiándose solo por esos alaridos que resonaban en la casa. Cuando levantó la vista hacia el techo, se quedó helado. En la trampilla se alcanzaban a distinguir unas líneas que, si le echabas un poco de imaginación, formaban un rostro.
Sí, ahí había una cara, y lo más aterrador es que esas marcas parecían quemaduras, como si el fuego hubiera tallado el gesto de dolor en la propia madera. Se quedó en shock, petrificado, hasta que el sonido se desvaneció. El verdadero problema es que esto sucede cuando menos lo esperas. A veces es diario, a veces ocurre una vez por semana o cada varios meses. No hay un patrón ni una hora fija, simplemente sucede y ahí deja su huella. Quedó paralizado, mejor dejó de escuchar aquello. Lo peor es que esto ocurre a veces día tras día, otras veces semana a semana o incluso mes con mes. No tiene un patrón, no sigue un horario definido. Simplemente sucede y empieza a dejar sus huellas. Con la carga que llevo, fijo que me va a caer encima, pensó, y no se equivocó, porque de pronto empezó a llover justo frente a él y el aguacero venía directo hacia su posición. Huellas imborrables. Porque cada vez que miran hacia aquella trampilla, el rostro se ve con más y más nitidez. Y lo peor de todo es que, poco a poco, va tomando las facciones exactas de la pobre chica que perdió la vida en el incendio. Pausa. La atmósfera en la casa se vuelve insoportable y empiezan a pasar cosas muy extrañas. A veces, el sitio. A veces intentan rezar por la pequeña y colocan velas en el suelo. El inconveniente surge cuando las prenden, pues se extinguen de golpe y al instante, el humo comienza a elevarse. Se cuela por la trampilla y se empiezan a escuchar los lamentos de la chiquita sufriendo en medio del fuego, gritando una y otra vez: «Me abrazo, por favor, auxilio. Me abrazo. Me quemo. Ayúdenme». La familia queda destrozada cada vez que intentan hacer algo para socorrerla, tanto los abuelos como el resto. Llega un punto en el que esa aparición en la pared se vuelve insoportable, con un aspecto idéntico al de un retrato de la muchacha. Por esa razón, van a hablar con los propietarios del inmueble para suplicarles que por favor se deshagan de eso de una vez por todas. Arrancan el marco, instalan una puerta nueva y la anterior la reducen a pedazos. La botan bien lejos, pero apenas pasa una semana y los gritos regresan con más fuerza, mientras un nuevo rostro calcinado empieza a quemarse sobre la madera. Se deshacen de esa y a la semana comienzan otra vez los gritos y esta pesadilla se repitió exactamente 8 veces. 8 puertas pasaron por el mismo umbral, y en las 8 quedaron grabadas esas facciones espeluznantes. En las 8 puertas apareció de nuevo la mirada de aquella niña. 8 puertas se marcaron rostros. Al final, le sugirieron encarecidamente a los padres que buscaran ayuda con los grupos cristianos del lugar para que organizaran cadenas de oración, porque si sus propias plegarias o los rituales que intentaban no daban resultados, era evidente que requerían una intervención mucho más fuerte. A favor fueran a los grupos cristianos a pedir que ellos oraran, porque si sus oraciones o lo que ellos estaban haciendo no servía, que necesitaban algo, de que era obvio que la pequeña lo estaba pasando fatal. Pero los padres ni querían oír hablar del tema, se cerraron en banda, jamás aceptaron. Fue entonces cuando los abuelos de Ignacio soltaron: «Nos tenemos que largar de aquí, ya no aguantamos más esto». Les agradecieron los años de apoyo, de ayuda y la educación que les brindaron. Los dueños de la casa lo entendieron perfectamente. Y mira, apenas se marcharon el abuelo y la abuela. A las pocas semanas, el hombre, el padre de la niña, apareció sin vida y con el cuerpo lleno de quemaduras. No pasó ni un mes, o quizá 2, antes de que terminara el año, cuando encontraron a la mujer exactamente igual. Por ahí corría el rumor sobre el fantasma de la quemada. Decían que rondaba ese lugar y que cualquiera que cruzara la puerta de esa casa se convertía en su siguiente víctima. La propiedad se fue al traste, quedó abandonada y terminó siendo refugio de maleantes. El problema es que todo el mundo le tenía pavor, porque si pasabas por ahí al caer la noche, se escuchaban 2 gritos desgarradores. Uno era el de una mujer joven, un grito que no cesaba, y el otro era una voz desconocida, seguramente la nueva víctima de aquella entidad. Diego se topó con un secreto de lo más turbio de la peor manera posible: una bruja que prestaba dinero. Fue una experiencia terrible, pero agradece al cielo que le pasara así, porque eso fue lo que evitó que cayera en sus garras. Déjame te cuento cómo estuvo la cosa. Diego tenía 30 años por aquel entonces, esto ya fue hace casi una década. En esos días, Diego acababa de entrar en una crisis financiera brutal. Lo perdió absolutamente todo. Hubo un lío legal en la empresa y terminaron demandándolo. Diego, en el relato que me hace, jura y perjura que él no tuvo la culpa de nada, pero al final se quedó sin esposa, sin hijos
sin casa, sin donde caerse muerto, sin prestigio y con las puertas del mercado laboral cerradas. Todo lo que tenía, lo debía. En un par de meses su vida se vino abajo. Le quitaron el coche, la casa donde vivía su mujer, y ella se quedó con la propiedad. Ella se hizo cargo de los pagos, pero él ya no tenía ni dónde recostar la cabeza. No tenía ni cama, ni almohada, ni un techo. Terminó refugiándose con un amigo, un cuate de su juventud, de esos con los que siempre te ibas de fiesta antes de que la vida adulta te alcanzara. Pero, conforme pasó el tiempo y Diego empezó a madurar, parece que sus caminos se separaron y ya no tenían nada en común. Diego se enfocó en el mundo corporativo, mientras que su amigo nunca dejó la parranda y terminó saltando de trabajos de medio tiempo, rentando departamentos de mala muerte. El tipo nunca terminó la carrera y se la pasaba de desvelada en desvelada. Ya me entiendes el estilo de vida. El alcohol era su única pasión y terminaba siempre ahogado en él. Este sujeto, el amigo de Diego, vivía en un departamento en condiciones precarias, en una zona bastante peligrosa, sin seguridad, y para colmo, era un cochinero total, todo un desorden, pero bueno, era el único lugar que le quedaba. El sillón donde su amigo veía tele de día se convertía en la cama de Diego al caer la noche. El amigo tenía una cama medio maltrecha, pero al menos le servía para descansar. El amigo se retiraba a su cuarto. Diego se quedaba en el sillón, y así se le fueron pasando los meses. Hasta que un día, como quien no quiere la cosa, el amigo le suelta: «Oye Diego, se me había pasado comentarte. ¿No te latiría ir con una bruja para que te suelte una lana y de paso te traiga buena suerte? A mí me ayudó un tiempo, pero luego le quedé debiendo y la neta, mejor ya no volví». De adultos, eran esos amigos inseparables que no se perdían ni una sola fiesta, pero conforme pasaron los años y Diego empezó a sentar cabeza, se notaba que sus caminos se estaban separando. Diego se metió de lleno en el mundo corporativo, mientras que su amigo seguía estancado en la misma vida de excesos, saltando de un empleo de medio tiempo a otro, y apenas alcanzando para rentar departamentos de mala muerte. Nunca terminó la carrera y se la pasaba siempre de fiesta en fiesta, desvelado y de cita en cita. Ya te imaginarás el tipo de vida que llevaba. El alcohol era su única pasión, y la verdad, terminaba ahogado en él casi todos los días. Este tipo, el amigo de Diego, vivía en un departamento bastante precario, en un barrio de esos peligrosos, sin nada de seguridad y, para acabarle de amolar, sumamente sucio y hecho un desastre total. En fin, era lo único que tenía donde caerse muerto. El sillón donde veía la tele durante el día era el mismo donde Diego tenía que dormir por las noches. El amigo sí tenía una cama, un poco vieja y descuidada, pero al menos le servía para descansar. El amigo se retiraba a su cuarto. Diego se quedaba en el sofá y así se fueron los meses. Hasta que un día, el amigo le suelta un comentario de lo más casual y le dice: «Oye Diego, se me había pasado comentarte. ¿No te latiría ir con una bruja para que te suelte un dinero y, de paso, te pase un poco de buena suerte?» A mí me sirvió un tiempo, pero luego le quedé a deber y pues mejor ya ni me acercarte. Y le soltó: «Mira, con una bruja no tienes nada que perder. Ella no te exige ni un peso a cambio del préstamo. Solo te pide que te pinches un dedo para hacer un rito que ella quiere y te suelta una buena feria. La bruja trabaja de maravilla. A mí me sacó de muchos apuros una temporada, aunque luego le dejé de pagar. Pero tú nada más págame y te olvidas de broncas». Daro se quedó como 3 o 4 días dándole vueltas a ese asunto. ¿Con una bruja? No, yo ni creo en esas tonterías. Pensó que quizás su amigo la estaba engañando, pero seguía dándole vueltas al tema. No, a mí me late que más bien mi amigo le quedó mal a ella. Y luego pensó: pues igual y sí es dinero, fácil. Y ahorita me hace una falta increíble. No tengo ni para comprar ropa. Me siento súper deprimido. Mi mujer se quedó con todo y ni me deja arrimarme a la casa. Total, que Diego, después de una semana, buscó a su amigo y le dijo: vamos con ella. Él le respondió: bueno, prepárate bien, come bien toda la semana y haz ejercicio, porque ella vive en la punta de un cerro. Ahí no sube carro alguno. Tenemos que irnos a pie. Viven en una zona donde
Hay muchísima, pero muchísima vegetación y obviamente también hay muchísima fauna. Así que meterse a campo traviesa no es cualquier cosa. No llevan mucho equipo porque no tienen dinero para comprarlo. Pero digamos que esos 3 pares de calcetines no se los pusieron nada más por gusto. Y ese pantalón que estaba a punto de tirar a la basura, que ahora trae debajo del que sí se ve, por fuera. No lo trae porque se les ocurrió o porque quieran cargar peso extra. Es porque puede haber cositas medias ponzoñosas. Espero que me entiendas, de esas que pican duro. Entonces emprenden el camino para buscar a esta mujer, se meten por medio de un cerro tupido de árboles, y de repente, Diego ve cómo se viene arrastrando una serpiente que se planta justo enfrente de ellos. Diego se espanta bastante. Al final, como viven en una zona llena de fauna y bosque, no es como que sea algo totalmente desconocido para él. Así que busca una rama y un par de piedras y dice: déjame quitarla de aquí para pasar o mejor la rodeamos. Pero el amigo le dice: no hombre, ni la toques, no pasa nada. Voltea para otro lado y sigue caminando como si la víbora no existiera. Daro le sigue el juego, pensando que su amigo ya ha venido más veces, a diferencia de él que es su primera vez. Así que avanza, pero sin soltar las piedras y el palo. Siguen caminando y, de repente, Diego ve cómo por ambos lados se acercan 2 serpientes más, una verde y otra de un color azulito muy, muy raro. Aparte, Diego ni sabía que existían serpientes azules. Las 2 se quedan quietas justo enfrente de ellos. A Diego le entra la duda y dice: oye, tal vez estamos cerca de algún nido. Nos están advirtiendo que nos larguemos. El amigo responde: no hombre, ¿qué dices? Mira, ven, rodea a las serpientes y sigue su camino. Cuando llegan al siguiente punto ya no encuentran 2, sino 4 serpientes. El amigo habla directo: oye, ya sé que te lo debo, pero te traigo un amigo. Te estoy trayendo a alguien nuevo, con esto tienes. Y las serpientes se apartaron para dejarlos pasar. Daro empezó a sentir un miedo frío, una sensación muy rara, y siguió a su amigo hasta que le soltó: oye, ¿qué fue eso que les dijiste? ¿Por qué? ¿Los animales te hicieron caso? ¿Cómo que me estás trayendo a un amigo? Y el tipo se voltea y me suelta: es que no te digo que le debo dinero. Desde hace tiempo me está mandando a sus crías. Pero la verdad, no hacían nada, solo estaban ahí vigilando. Dar me dice: esas cosas son de la señora, de esa bruja. Y él: sí, hombre, pero no hacen nada, no hacen nada. Tú sígueme, vamos con ella. Darío me confiesa: me entró una desconfianza tremenda, porque pensé, este tipo me está entregando a mí para pagar su deuda. ¿Cuál amigo ni que nada? Me doy la vuelta, empiezo a bajar el cerro y de repente me topo con unas 7 víboras. Estaban todas ahí en grupito, observándome. Y ahí sí, como mi amigo ya no estaba y no quería rodearlas, dije: a pedradas voy a hacer que se quiten. Las piedras que agarré en narrador no eran pequeñas, eran rocas pesadas, de esas que, si les atinaba, ahí se iban a quedar. Les lanzo la piedra y lo que vi me dejó helado, mal, muy mal. La piedra grande les da de lleno, justo en el centro del grupo. Estaban todas ahí paraditas, las 7, mínimo debí darle a 2, pero la piedra pasó exactamente por en medio, como si nada, y cayó detrás de ellas. Yo no entendía si se habían movido a una velocidad increíble o qué pasó, así que agarro una todavía más grande. Se las aviento y las víboras se acomodan todas formando como un cuadrado. 3 adelante, 2 atrás y 2 en medio. Justo en el centro les lanzo la piedra otra vez. La roca cae encima de 2, rebota hacia atrás y ellas siguen ahí, intactas, como si la piedra las atravesara, como si lo que les aventara simplemente no las tocara. Agarré un puñado de piedras pequeñas y se las tiré con todo. Y yo vi, narrador, cómo le daban de lleno en la cara una, y la piedra caía atrás, como si fuera una animación en 3D, como si estuviera dentro de un videojuego. Me empezó a entrar un miedo horrible. Mi amigo me gritaba desde lejos: ya te dije que no hacen nada. Vente, vente, ¿por qué te vas? No seas miedoso. Y en cuanto empiezo a bajar, narrador, escucho que mi amigo empieza a gritar: no te vayas, no te vayas. Te dije que te traje a ti, no te vayas. No, hombre. Agarré vuelo y ni regresé a su departamento. No tenía nada que recoger.
Fue la última vez que lo vi. Yo sé que anda por ahí. Me he enterado de cositas que ha estado haciendo, pero creo que terminó engañando a alguien más y se lo llevó con la bruja para entregarlo como pago de sus deudas, tal como quería hacer conmigo. Isabel me cuenta que esto no le consta a ella, que no lo vivió personalmente, pero todo surgió a raíz de una simple pregunta. Ella es fanática del podcast. Le encanta Relatos de la Noche, ama las historias. Como escucha seguido las recomendaciones que das, narrador, una de esas veces le preguntaste a la audiencia si su familia tenía alguna historia paranormal. Resulta que su papá le soltó una de las historias más raras que me han contado aquí. Isabel me dice: narrador, fui con mi papá y le pregunté si tenía alguna historia. Mi papá sonrió y me dijo: ¿o sea que ya conoces la historia de la familia Itel? Yo lo miré confundida y le dije: no, ¿cuál historia de la familia? Papá, ¿te estás burlando de mí? Entonces se ríe y me dice: no, eso mejor lo dejamos para otra ocasión. Te voy a contar la historia de la familia, pero primero ven. Me pide que lo siga. Vamos al patio y llegamos a un rincón que siempre he visto ahí desde que tengo memoria. Tenemos una piedra gigantesca, llena de tierra y cubierta de pasto, pero esa piedra no es lisa, ¿sabes? Tiene como unas ondas extrañas, conmigo. Isabel me cuenta que esto que me relata no le consta. Ella no lo vivió personalmente, pero todo nació a partir de una simple pregunta. Resulta que ella es súper fan del podcast. Le encantan los relatos y las historias de terror. Por eso, escucha seguido las recomendaciones que hace el narrador. Y una de esas veces fue: pregunten a su familia si tienen alguna historia escondida. Así que le preguntó a su papá y terminó contándole una de las cosas más extrañas que me han compartido aquí. Isabel me dice: narrador, fui con mi papá y le pregunté si sabía algo inquietante. Él apenas sonrió y me soltó: ¿de verdad quieres saber la historia de la familia Itel? Yo lo miré confundida y le contesté: no, ¿de qué historia hablas, papá? ¿Me estás tomando el pelo? Entonces se rió bajito y me dijo: mejor eso lo dejamos para después. Ven, vamos a otro lado. Me hizo señas para que lo siguiera y salimos al patio. Caminamos hasta un rincón que siempre he visto ahí, desde que tengo uso de razón. Tenemos una piedra gigantesca, cubierta de tierra y maleza, pero no es una piedra común y corriente. No es lisa, tiene como unas ondas muy raras grabadas. Así que fui tras él. Salimos al patio y terminamos justo donde siempre lo había visto. Una piedra enorme, toda cubierta de tierra y hierba, que no era lisa, sino que tenía unas formas muy extrañas, como onduladas. El abuelo se llevó las manos a la cabeza y soltó: ay, Dios mío, ¿pero qué rayos hiciste ahora? Y el otro le respondió: no, hermano, es que no entiendes. Nos hice ricos. ¿De dónde sacaste esto? ¿Acaso estabas borracho? ¿Cómo vais a robar algo así? Que no me robé nada, te lo juro. Me lo entregó un guardián. Y claro, ya conoces al abuelo, ese carácter tan sarcástico e impaciente que se cargaba. Arriba. Me pregunta: ¿sabes qué es esto? Y yo, pues, le contesto que solo es una deformidad en el suelo y que no entiendo por qué no la ha quitado. Me echo a reír de mi papá. No, en serio, ¿sabes lo que es? Que no. Te digo que es solo un bulto en la tierra porque nunca lo has quitado. Por eso de niños no podíamos jugar aquí atrás, nos podíamos tropezar con eso. No jugaban ahí porque los podían hacer enojar. Son nuestros 3 guardianes. Solo lo miré pensando: ay no, a mi papá ya se le botó la canica, ya se volvió loco. Así que le dije: ay viejito, te va a tocar irte al asilo bien joven. Se soltó una carcajada y me contestó: qué malvada eres. Ven para acá. Dice el narrador que, a mis 18 años, vi por primera vez algo que había estado ahí todo ese tiempo. No eran 3 piedras ni un bulto raro. Eran 3 perros hechos de una especie de barro color café. Un perro tenía la trompa larguísima, pero de verdad muy larga, y los otros 2 eran más chaparritos y de trompa corta. Le dije: jamás había visto eso. Él me respondió: ah, es que los guardianes están revelando ante ti. Ay, papá, ya deja de jugar. Y me dice: te hablo en serio. Lo que te contaré es real. No es ninguna broma. Hagamos esto. Escúchame todo lo que tengo que decir y luego seguimos con tus bromas, porque sé que te encantan, pero ahora mismo te prometo que no hay ni una sola mentira. Y ella dice: nada más por andar prometiendo. Siento que me vas a salir con alguna broma, te lo juro.
te lo juro. Es más, ¿por qué quieres que te lo jure? Y empezaron con un montón de juramentos, unos ridículos y otros más serios, pero Itzel dice que terminó convencida. Me contó cosas muy fuertes que no quiero repetir aquí, pero no son cosas que mi papá suele decir. Así que le dije, bueno, ya cálmate, viejito. A ver, cuéntame qué es eso. Y el narrador me cuenta esta historia que está de locos. Me dice que cuando él era niño, su tío abuelo trabajaba en el campo. Era un señor que, digamos, le daba mucho al trago. Cuidaba un par de huertos y vivía prácticamente de la caridad y de las limosnas de la gente. Ganaba una miseria, vivía en una choza y el alcohol se lo estaba consumiendo. Mi papá dice que un día llegó el tío abuelo. No estaba borracho, pero se veía muy impactado, eufórico, con muchas ganas de soltarlo todo. Llegó a la casa de mi abuelito, el papá de mi papá, cargando un par de alforjas conectadas por una cinta. Eran esos sacos que usan los caballos para cargar cosas. Dice que pesaban 1 tonelada y las dejó caer al suelo de golpe. Las abrió y sacó unas piedras grandes, de un color dorado opaco, y decía, «Es oro, es puro oro». Mi abuelo le dijo, «Ay, Dios santo, ¿pero qué hiciste ahora?» «No, hombre, hermano, nos hice ricos, ya somos ricos». «¿De dónde sacaste esto? ¿Qué estabas tomando? ¿Cómo se te ocurre robar algo así?» «No me robé nada, me lo dio un guardián. Y pues, mi abuelo, tú lo conociste, era súper sarcástico e impaciente. Casi lo corre de la casa en ese instante, pero yo estaba ahí, así que me acerqué. Apenas lo mínimo. Vivía en una casucha de madera y el pobre hombre estaba consumido por la bebida. Mi papá cuenta que un día llegó su tío abuelo. No venía ebrio, pero sí totalmente desencajado, con una euforia extraña, como si necesitara soltar todo lo que traía adentro. Llegó hasta la casa de mi abuelo, el padre de mi papá, y traía consigo un par de alforjas colgando. Ya sabes, esas bolsas que usan para cargar cosas en los caballos, unidas por una cinta gruesa. El caso es que las traía a rastras, pesaban 1 tonelada, y las soltó de golpe contra el suelo. Abrió los sacos y empezó a sacar unas piedras enormes, de un tono dorado, pero un dorado opaco, sin brillo. Y el tipo no paraba de gritar, «Es oro, es puro oro, ya la hicimos». Mi abuelo, muerto del susto, le suelta, «Ay, Dios santo, ¿qué demonios hiciste ahora?» Y el otro, fuera de sí, insistía, «No, hombre, hermano, nos salvaste, ya somos ricos». Mi abuelo, sin poder creerlo, le preguntaba desesperado, «¿Pero de dónde sacaste esto? ¿Qué estabas tomando? ¿Cómo te atreves a robarte semejante cosa?» Pero él juraba y perjuraba que no había robado nada, que se lo había entregado un guardián. Ya te imaginarás a mi abuelo. Tú lo conociste, siempre tan sarcástico y con la paciencia de un hilo. Por un segundo estuvo nada de echarlo a patadas, pero yo estaba ahí presente y me acerqué. Casi lo echa de la casa en ese momento, pero yo estaba ahí presente y me acerqué, pensando, si me quedo aquí, esto va a terminar mal para mí. Y no se equivocó, porque de la nada, frente a nosotros, empezó a caer una lluvia intensa que parecía perseguirlo. El agua venía directo hacia él. Terminó empapado hasta los huesos y, mientras caminaba bajo el aguacero, empezó a escuchar un montón de pasos marcando un ritmo muy extraño. ¿Te volvió loco la lluvia o qué te pasa?, le gritó el abuelo. En eso, el burro que estaba cerca comenzó a rebuznar como si estuviera ocultando ese oro. Pero el abuelo, incrédulo, sentenció, «¿Qué guardián ni qué 8 cuartos? Ya después te explicaré. No había absolutamente nada. Esas cosas simplemente no estaban destinadas para nosotros. Y bueno, narrador, así fueron las cosas, las rocas. Jamás en mi vida había visto nada parecido. Eran una auténtica maravilla. Ese tono, dorado, esa estructura. Además tenían algo, transmitían una vibra extraña. Bueno, a fin de cuentas yo solo era un niño. Sin embargo, me quedé escuchando la plática y se me grabó a fuego. Mi tío abuelo empezó a contar que venía caminando desde el campo. Estaba agotado, destrozado, dándole vueltas a qué iba a ser de su futuro porque, la verdad, nada le estaba saliendo bien. Mientras avanzaba por allí, vio que se aproximaban unas nubes, negras, negrísimas, directo hacia donde él estaba. Pero no era todo el cielo, sino solo un grupo de nubes aislado. Y pensó, «Qué mala suerte tengo, me va a tocar la lluvia a mí». Y no se equivocó, porque empezó a descargar agua justo frente a él, y la tormenta venía directo a su encuentro.
terminó empapado por completo. Lo terminó empapando por completo. Y mientras caminaba bajo el agua, empezó a oír un montón de pasos marcando un ritmo muy extraño. ¿Acaso la lluvia te volvió loco o qué te pasa? Le gritó al burro que estaba ahí, pero el animal se quedó quieto, y la lluvia se quedó estancada sobre él y en un pequeño perímetro a su alrededor. Mientras caminaba bajo el aguacero, empezó a escuchar como si muchos pasos marcaran un ritmo. «Estoy resguardando este oro», respondió una voz, y el abuelo le contestó: «¿Qué guardián y qué nada? Ya verás tú», constante y repetitivo. Así que se metió en un maizal y vio que, en un claro, donde no había ni una planta, estaba parado un burro con unas alforjas, caminando en círculos como buscando su propia cola. Se le quedó mirando y le soltó: «Oye, burro, ¿la lluvia ya te volvió loco o qué te pasa?». Entonces, el animal, al final, no había absolutamente nada. Esas cosas no estaban destinadas para nosotros. Y narrador, pues así fue. Se detuvo, lo miró fijamente, rebuznó y se puso de lado, como mostrándole la alforja. Dice mi tío abuelo que él le dijo: «No, ni creas, esto no es mío». Y fue ahí cuando escuchó una voz que dijo: «Si quieres puedes llevártelo». No fue el burro, fue una voz clara: «Si quieres puedes llevártelo». Él insistió: «No, no, no es mío». Pero el burro seguía dando vueltas y más vueltas. Mi tío abuelo se largó de allí. Al día siguiente le pasó exactamente lo mismo, y el tercer día fue cuando yo lo vi llegar. Venía empapado con esas cosas y confesó que la tentación pudo más que él. Pensó: «Pues me las llevo». En cuanto las agarró para cargarlas, se dio cuenta de que pesaban una barbaridad. A mitad del camino se le cayeron y las rocas quedaron al descubierto. Él dijo: «Rayos, el guardián, estaban protegiendo este oro». Pero el abuelo le respondió: «¿Qué guardián ni qué 8 cuartos? Al rato te guardando semejante tesoro». Y el abuelo le contesta: «¿Qué guardián ni qué 8 cuartos? Al rato no vas a encontrar. Van a acusar de ladrón. ¡Qué imprudencia! ¿Cómo se te ocurre robarte esto?». Y el hermano, mi tío abuelo, le replicó: «¿Y quién eres tú para decir eso? ¿Te lo imaginaste, hermano?». Le contestó, haciéndole un gesto con la mano como diciendo que había estado bebiendo de más: «Estás alucinando cosas». Él le juró que estaba sobrio desde hacía varios días. ¿Entiendes? Desde que vio al burro, no probó una gota, absolutamente nada. Esas cosas no debían haber sido para nosotros, absolutamente nada de nada. Esas cosas jamás fueron para nosotros». Y el narrador, pues, resulta que mi tío abuelo se quedó con todo. No sé cómo lo cambió, por dinero, pero era una fortuna. De ese dinero, le dio una buena parte a mí, abuelo, al que ya le iba bien, pero después de eso empezó a irle increíblemente mejor. Mi tío abuelo empezó a amasar su riqueza, pero se fue aislando y le pedía a toda la familia que no se acercaran a visitarlo. Decía que el guardián estaba molesto y que si no lo mantenía contento, las cosas nos iban a ir mal a todos. Un día, dice mi papá que cuando él era un muchachito de unos 12 o 13 años, les llegó la noticia. Ese tío abuelo, que ya estaba medio loco, fue encontrado sin vida en su casa. Presentaba marcas como de mordeduras de animal, como si una jauría de perros salvajes hubiera entrado y se lo hubiera destrozado. Total, que fuimos al velorio, y ahí mi papá vio que, cerca de donde estaban velando al difunto, en ese preciso momento, mientras lo llevaban a enterrar, mi papá vio a 3 perros que los observaban fijamente. No les quitaban la mirada de encima. Era algo sumamente extraño, casi no parpadeaban. Eran 3 perros. Uno de ellos era grande, con el hocico muy alargado, y otros 2 más pequeños, de hocico chato. Esos animales tenían algo realmente particular. Parecían cubiertos de lodo de pies a cabeza, totalmente embarrados. A mi papá le resultó muy raro que permanecieran inmóviles, sin acercarse ni un poco. Y cuenta él que, en un descuido, se soltó de la mano de mi abuelo y empezó a caminar hacia allá. Pero, conforme se acercaba, notó que el tamaño de los perros cambiaba, se hacían más pequeños.
y al llegar se dio cuenta de que eran 3 estatuas de barro. Todo pudo haber quedado en una simple alucinación infantil o un recuerdo sin más, pero años después, cuando ya vivía solo con mi mamá, las cosas cambiaron. Tuvieron un altercado serio con alguien que se dedicaba a negocios bastante turbios, y llegaron 2 camionetas a buscarlo a la casa. De esos vehículos, bajaron 3 personas de cada uno. Mi papá asegura que estaba aterrado. Quería llamar a la policía desesperadamente, pero había un motivo importante por el cual no podía hacerlo. Estaba ahí con mi mamá, debatiendo qué hacer, cuando de repente comenzaron a oír aullidos y gritos desgarradores. Mi papá corrió al recibidor, se asomó por el cristal de la puerta y vio que afuera había 3 perros, cubiertos de lodo, atacando a esos sujetos, mordiéndolos de una forma sumamente violenta. Los hombres treparon a sus camionetas y huyeron despavoridos. ¿Por qué no usaron las armas que cargaban? Mi papá no tiene idea, pero desde ese día jamás volvieron a molestarlo. Cuando vio aquello, corrió al patio, pero al llegar, las estatuas de barro ya no estaban. Aparecieron ahí hasta el día siguiente. Desde entonces, él sabe que tenemos estos guardianes. Al parecer, los protectores del oro que alguna vez tuvo mi tío abuelo. Les tenemos respeto y mucho miedo, porque mi papá cree que fueron ellos quienes acabaron con el tío abuelo, porque hizo algo que les molestó. Y así, con este relato, amigos que sintonizan Relatos de la Noche Largo, en esta velada sombría, concluimos nuestro viaje de hoy. Espero que las historias de esta noche les hayan brindado grandes dosis de misterio, escalofríos y mucha emoción. Ahora es momento de apagar la luz, soltar cualquier preocupación, cerrar los ojos y entregarse a un sueño profundo. Muchísimas gracias por acompañar a Relatos de la Noche Largo. Una vez más, nos volveremos a encontrar mañana por la noche, cuando la oscuridad retorne y nuevas historias envueltas en misterio aguarden para ser reveladas. Les deseo un descanso reparador y que sueñen muy bien. Pero si en el silencio de la madrugada llegan a escuchar unos golpes suaves en su puerta, no se preocupen, quizás solo sea el viento del acenco. Hasta la próxima y que tengan muy buenas noches.